a establecer el diálogo con Mauricio Larcón, director de la Fundación Ciudadana y Desarrollo, Ciudadanía y Desarrollo. Déjenme solamente conectar acá, listo. Para hablar de un tema que, aparte de las elecciones, ha hecho mucho ruido en estos días, el barómetro de la corrupción en el Ecuador y sus resultados. ¿Cómo está, Mauricio? Un saludo cordial. Cuéntenos los resultados de este barómetro de la corrupción. Bienvenido. Fernando, buen día, un abrazo a la distancia para ti y para quienes nos siguen a través de la señal de FB Radio y los canales digitales. Pues como se esperaba cada año, no solo se presentó desde Ciudadanía y Desarrollo junto a Transparencia Internacional el resultado del índice de percepción de la corrupción, cuyas cifras evidencian un estancamiento, la misma puntuación que la del año pasado, sino efectivamente una cuestión mucho más profunda. El desarrollo de un estudio, la primera encuesta profunda, especializada sobre el tema de corrupción, realizada en el país a la que titulamos Barómetro de la Corrupción, al igual que todos nuestros colegas de Transparencia Internacional en otros países de América Latina. Y el resultado es triste, diría yo, porque el punto de partida es el hecho de que 93%, 9 de cada 10 personas que participaron de nuestro estudio, considera que hay corrupción en el país y que es un problema grave o muy grave. Y el mismo número de gente, Fernando, 9 de cada 10 personas, desconfía de los esfuerzos del gobierno y de las instituciones para enfrentar el problema porque ha comprendido que si la corrupción está ahí, difícilmente ellos van a querer ponerle freno o eliminarla de una buena vez. Esa cifra es quizá la más chocante del estudio. Qué bárbaro, ¿no? Una cosa complicada. Está contaminado, lo comentamos siempre acá en la radio. E inclusive hay gente que no está contaminada, que llega a un espacio público por elección popular o por decisión de las autoridades nominadoras y se contamina, pero la contaminación es desde el guardia de seguridad, desde el conserje, desde la persona que recibe al ciudadano, al usuario. Y si no hay, como dice aceite, se portan mal, pues. No atienden. Es increíble, uno cuando va a hacer un trámite aquí en este país, en Quito, estoy hablando de Quito, donde se supone debe ser una atención fluida, es engorroso y solamente fluye cuando hay dinero de por medio. ¿Qué más dice? ¿Qué otros resultados podemos destacar de este barómetro de la corrupción del estudio que ustedes han realizado, Mauricio? Fernando, en línea con lo que tú dices, que nos parece un detalle no menor, ese bendito aceite que hace que las cosas funcionen, la ciudadanía afirma, ojo, haber utilizado durante los últimos meses algún tipo de servicio y haber recurrido a contactos personales, a palancas o incluso al pago de sobornos para poder obtener ese bien o ese servicio público. Y es lo que tú decías hace un momento. Qué duro resulta que 22% de los participantes del estudio digan que tuvieron que pagar un soborno, dar un regalito para poder ser atendidos en un hospital público, que el 17% de los participantes debieron pagar un soborno o entregar un regalito para sacar su cédula o su pasaporte. Algo que debería funcionar con total y absoluta normalidad y regularidad en el país, requiere el acto de corrupción del ciudadano para que pueda acceder a aquello que no es ningún privilegio ni es ningún tema excepcional. Es algo que probablemente, por ejemplo, necesite para votar el día domingo. Eso es lo que debemos tener en cuenta. Que muchas veces visualizamos, Fernando y amigos, la corrupción como un problema de sobreprecios en la obra pública o el pago de coimas a contratistas que están haciendo algo en el sector público, cuando lo cierto es que corrupción también es esto, verte forzado a pagar una cantidad de dinero para poder, por ejemplo, obtener un pasaporte. Increíble, hace poco vino una sobrina política al Ecuador y su mamá
en los Estados Unidos le había dicho tranquila, se le iba a caducar ya el pasaporte. En Ecuador vas y sacas rápido, rápido, casi se queda, vea, y con eso perdía el trabajo y tuvo que mover con palancas. El papá tuvo que buscar amigos para que le saquen el pasaporte rápido porque si no, no podía regresar a los Estados Unidos. Palancas, ahí no hubo aceite, hubo palanca, lo que dice en este caso nuestro invitado, el abogado Mauricio Alarcón, que es director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Está hecho el diagnóstico. Este diagnóstico, aparte de nosotros, ciudadanos, medios de comunicación, ¿lo conoce o no el gobierno? Ha sido entregado, Fernando, a las autoridades también. El día que hicimos la presentación pública del estudio, contamos, diría yo, afortunadamente, con la presencia de representantes de la Secretaría Anticorrupción, porque cifras como las que incluye este barómetro no están ni para hacer quedar mal al gobierno, ni están direccionadas contra una No, no, persona. claro. Están para ser insumos que permitan a las autoridades co-crear política pública, especificar planes y programas en específico para impedir que esta corrupción que nos está devorando a todos avance aún más y ponga fin con la poca institucionalidad que le queda a Ecuador. Incluso, Fernando, mira lo grave que es que se hable de algo que habitualmente ocultamos, que hay un tipo de corrupción de la que se prefiere no hablar, no conversar, no levantar la voz. La sextorsión, la extorsión sexual como una forma de corrupción. Y esa extorsión sexual como una forma de corrupción ocurre más frecuentemente de lo que creemos. Qué triste es haber leído dentro de este estudio que hay personas que afirman no solo haber sido víctimas directas de extorsión sexual, sino conocer directamente a alguien que pasó por esta situación. 22%, Fernando, 22% de los participantes del estudio, una cifra mucho mayor que la del resto de países en los que se ha hecho esta medición, una cifra más grande que la que tiene Brasil, porque cuando hay una relación de poder de un profesor con sus alumnos y alumnas, porque cuando hay una relación de poder entre un jefe y sus empleados y empleadas, hay la posibilidad también de que ocurran este tipo de prácticas corruptas, que no involucran necesariamente, como he dicho, recursos públicos, Claro. pero que generan en muchos casos daño irreversible, donde no interviene probablemente en un país como el nuestro la Secretaría Anticorrupción, pero tiene que intervenir de manera urgente el nuevo Ministerio de la Mujer y de los Derechos Humanos. Lo que demanda este tipo de hallazgos son acciones inmediatas de las autoridades para, como dije, impedir que nos devore aún más esta maldición que vive nuestro país. Usted ha dicho que el tema es complicado. La pregunta es cómo solucionarlo. Habla de políticas públicas. ¿Cuáles? Partiendo, Fernando, de que nuestro país, en teoría, desde hace muy poco cuenta con una política pública anticorrupción elaborada por la Secretaría del mismo nombre. La política pública lo que busca es trazar una directriz general que oriente los esfuerzos de las instituciones, el sector privado, la ciudadanía, la academia, los medios de comunicación para hacer algo en específico. Pero esas líneas generales, esas directrices, que deben además obedecer a la realidad nacional, no ser producto del trabajo de un iluminado, sino ser producto de un trabajo conjunto, particularmente en este caso, junto a las víctimas de la corrupción, tiene que aterrizar aún más en planes y programas concretos. Por ejemplo, si la política pública determina las áreas en las que hay mayor riesgo de corrupción, como nos ha dicho la Secretaría, en este caso del Ejecutivo, pues lo que hay que hacer es aterrizar ya en cuestiones concretas, en un plan que permita promover integridad y ética en la contratación pública, un plan que permita desde el Ministerio de Mujer y Derechos Humanos combatir la extorsión sexual, habilitar canales de denuncia, por ejemplo, que es algo que en nuestro país está muy venido a menos, y no me refiero solo al caso de actos sexuales en este tema, sino de corrupción en general, Fernando, porque la gente tiene miedo de denunciar, no solo porque sabe que su denuncia termina en un saco roto,
sino porque las represalias se van contra esa persona y no contra el corrupto. Esos planes y esos programas, esas acciones concretas son las únicas que van a permitir que salgamos del hoyo en el que nos encontramos. El punto de partida, insisto, es tener esa directriz general, esa política pública que oriente a todos los actores del país. Pero si está mal creada o mal diseñada esa política pública, todo lo demás puede fallar, como ha sido la práctica habitual en nuestro país durante los últimos 40 años. Ahora, en este estudio se ha establecido que la mitad de los ecuatorianos cree que está bien que sus autoridades roben mientras hagan obras. Terrible, ¿ah? Pero cuéntenos estos datos. Esa cifra es, te diría, Fernando, la más frustrante. El hecho de que sí haya personas que conozcan que existe corrupción, pero que estén dispuestas a justificarla porque están recibiendo algo. Cuando las autoridades deberían estar ahí para servir a la ciudadanía, porque ese es su mandato constitucional y legal, ejecutar obra pública, ayudar a la prestación de servicios públicos, canalizar de buena manera para aquello que nosotros hacemos, que es el pago de los impuestos, regrese a nosotros en cosas que valgan la pena y de las cuales podamos como ciudadanos disfrutar. Pero la ciudadanía se da cuenta que, pues, como el principal interés de la gran mayoría de personas que se encuentran en la función pública, a su juicio, por supuesto, es de entrarle a la corrupción, dicen que al menos haga algo. Y se acuña entonces esa frase tan coloquial y popular del roba, pero hace obra. No me importa que se debe nuestra plata con que me dé algo. Y mira que eso incluso podríamos terminar viéndolo plasmado en los resultados electorales del día domingo, donde la ciudadanía podría preferir tener un concejal, un alcalde, un prefecto con antecedentes de corrupción, porque ya veo que al menos alguna obra pública hizo en su barrio antes de elegir a alguien que ni siquiera sabe si hará algo o no. Claro. ¿Y por qué esta reacción? Aquí viene la pregunta. ¿Por qué la ciudadanía o un sector de la ciudadanía, no todos, aceptan la corrupción? Por varias razones, Fernando. La ciudadanía acepta la corrupción en primer lugar, y aunque nos duela decirlo y nos moleste decirlo, porque forma parte de ella, porque ya la ha normalizado al punto de saber que si quiere hacer un trámite, tiene que actuar con corrupción, que si quiere obtener un cupo para una escuela, para que sus hijos estudien, tiene que actuar con palancas, o porque simplemente, de nuevo, se ve ese tema de roba pero hace obra. Ojalá haga algo y me llegue parte de lo que yo estoy aportando para el funcionamiento del Estado. Esa normalización de la corrupción de la que todos, sin excepción, formamos parte, es la que nos tiene en este punto, porque la ciudadanía debería estar ahí, en primer lugar, vigilando lo que hacen sus autoridades y los funcionarios públicos, porque ellos están ahí cumpliendo un mandato, ellos están ahí administrando dinero y bienes que nos pertenecen a nosotros, no a ellos. La ciudadanía, si bien es cierto, tiene prioridades en cuanto a su seguridad o en cuanto a su economía, no puede dejar completamente a un lado lo que significa involucrarse en vigilar la gestión pública. Y pues obviamente ahí jugamos un rol aún mayor, las organizaciones de la sociedad civil como Ciudadanía y Desarrollo, y los periodistas como tú, medios como FB Radio, que habilitan espacios, canales para que la ciudadanía se exprese, para que denuncie o para que nosotros con nuestro análisis invitemos a la gente a que vigile, que pueda hacer seguimiento, que esté pendiente. Así es que ahí está lo principal. Incluso el problema identificado no puede quedarse ahí. Tiene que dar paso efectivo a soluciones concretas, que aunque nos tomen tiempo, en algo colaborarán para mejorar la situación del país en que vivimos. Claro, el diagnóstico está hace rato, ahora ustedes lo actualizan indiscutiblemente con datos, que es muy importante, con números. El asunto es que se haga un trabajo en la parte cultural y en la parte de educación y cultura, para poder erradicar este flagelo de la sociedad que es la corrupción. A nivel de la región y del mundo, Ecuador es un país muy corrupto, más o menos corrupto o bajo en su nivel de corrupción. ¿Cómo estamos? Ahí, Fernando, tenemos que analizar los dos estudios que te he mencionado. En el primero, en el índice de percepción de la corrupción, Ecuador se encuentra en el promedio regional. Comparte puntuación con Panamá, con Colombia, con Perú, ni suben ni bajan.
los puntos de calificación. Un lamentable 36 sobre 100, que además, ojo, no varía sustancialmente tampoco en otros años donde hemos obtenido puntuaciones un poco mayores y un poco menores. Una región estancada desde hace una década, donde, como tú bien has dicho, abundan los diagnósticos y los análisis, pero lamentablemente no se plasman soluciones concretas. Si vamos al barómetro, a estas cifras mucho más desmenuzadas en temas como los que hemos analizado en estos minutos previos, la situación del Ecuador es peor que la de los demás países. Qué bárbaro. Mira la cifra de la extorsión sexual, que ya te había mencionado, es la más alta comparada con otros países sudamericanos. Pero si vemos incluso la asociación que hacen los ecuatorianos a la corrupción en cada una de las instituciones o respecto de sus autoridades frente a lo que opina el resto de la región, la media regional, vamos a darnos cuenta que de manera muy triste estamos mucho peor. Mira que para nosotros asociar asamblea con corrupción es tan frecuente que 63% de las personas del estudio afirman que es así, que los asambleístas son corruptos. La media regional apenas supera el 50%. Para los ecuatorianos, 58% dice que la justicia es corrupta, que jueces, magistrados y fiscales son corruptos, que si quieres acceder a la justicia tienes que pagar. 58%. La media regional apenas supera el 40%. Solo con estos dos ejemplos, Fernando, quiere decir que en las dos funciones principales del Estado, la primera, la del órgano de representación por excelencia. La segunda, la que tiene que velar por nuestros derechos y libertades fundamentales. Hay más corrupción que en el resto de países de América Latina. Imagínate tú lo grave que es eso para un país que supuestamente está en transición, que quiere recuperar la democracia, para un país en el que se nos habla constantemente de cambio, de cambio, de cambio, y parece ser que el cambio único que importa es el del poder de mano en mano y no el de la administración pública para estar efectivamente al servicio de los ciudadanos. 7:47 conversamos con el abogado Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. ¿Y el gobierno? ¿Cuál es la calificación al gobierno? ¿Cuál es la percepción de la gente en el tema corrupción? Fernando, 3 de cada 4 personas que participaron del estudio consideran que el gobierno actual está haciendo un mal trabajo en la lucha contra la corrupción. Y 1 de cada 4 personas apenas considera que el gobierno actual está intentando, al menos, cumplir sus promesas en cuanto a la lucha contra la corrupción. Esa cifra habla de lo que han sido estos casi 2 años de gobierno. Esa cifra lo que evidencia es que la ciudadanía además no come cuentos, que está pendiente de que las ofertas de campaña en un tema tan sensible como este se cumplan y que por supuesto está atenta a lo que a través de los medios de comunicación o de los informes de organizaciones de la sociedad civil se dice en cuanto a la gestión pública. Negar la corrupción, decir que porque entra una persona al poder el mal acaba como por arte de magia, es ser ilusos. Lamentablemente en los últimos días, y tú lo sabes, Fernando, hemos escuchado al presidente de la República hablar de un gobierno en el que no hay corrupción. Se acabó la corrupción desde el día en que yo llegué al poder. Y yo me pregunto, ¿será que el presidente, por ejemplo, no sabe lo que pasa con las cédulas y los pasaportes en su registro civil? ¿Será que el presidente no vio? Porque hay hasta videos. Lo que pasa en los hospitales, donde la gente tiene que pagar para ser atendida, y eso es corrupción. ¿Por qué negar este asunto? ¿Por qué negarnos a una realidad? Aceptarla y ser realistas no es simplemente formar parte del círculo como probablemente el presidente cree. Aceptar la realidad es el primer paso para poder emprender acciones concretas en contra de este mal y en beneficio de la ciudadanía. La percepción de los ciudadanos respecto del gobierno es muy negativa en este tema y solo en sus manos está cambiarla con Claro. acciones tan simples como en este tema, entregar a la ciudadanía la posibilidad de que, como era antes, en 30 o 45 minutos pueda tener su cédula o su pasaporte, pagando únicamente el costo de la especie y no teniendo que dar besos, abrazos o entregar regalitos a los funcionarios para poder acceder a algo que por derecho le corresponde. Escuchemos al presidente a propósito de las denuncias de corrupción de un medio digital.
estamos bajo ataque, bajo un ataque grosero, mentiroso, que pretende manchar la honra de mi gobierno y mi honra personal, cosa que no lo vamos a permitir. En 20 meses de gobierno hice todo lo necesario y he cumplido con tirar al tacho de basura de la historia aquella ley Mordaza. Pero una cosa es la prensa libre y otra cosa es aquellos que bajo el título de periodistas desarrollan actividades que son tipificadas como un asesinato a la reputación de un gobierno honesto. Eso dijo el presidente. Estamos bajo ataque. La honra del gobierno y la honra personal. ¿Qué opinión tiene, Mauricio? Fernando, qué triste que el presidente nos diga estamos bajo el ataque de la corrupción, cuando él mismo públicamente ha reconocido que cometió un error al poner a una persona con señalamientos de corrupción al frente de todas las empresas públicas, cuando la denuncia de estos asesinos de reputación y de honra, como los ha calificado, le costó el puesto al secretario anticorrupción, ¿no? Claro. ¿Será que simplemente una denuncia al aire? ¿Será que, como muchos minimizan, es solo una filtración de un audio genera estas consecuencias? A mí, en lo personal, me parece que el presidente debe romper la burbuja en la que se encuentra y no creer que estas cuestiones, insisto, están direccionadas hacia él o para hacerle daño a él y su gobierno. Lo que estamos viviendo los ecuatorianos en el día a día es algo que no se está aceptando, es algo contra lo cual no se están ejecutando acciones concretas y que van a seguir ahí. Si recibimos, por el contrario, ataques de un presidente de la República que creo que hoy, como lo ha evidenciado en el audio que tú gentilmente has compartido, se arrepiente de haber borrado la ley de comunicación o de haber cambiado su contenido, porque ya ahora mucho le serviría mandar a callar a medios de comunicación que le son críticos. Mira qué incoherente es el señor Lasso, que en su proyecto original de ley de libertad de expresión quería derogar definitivamente los delitos tipificados en el Código Penal como delitos contra la expresión. Y hoy, en su alocución, está haciendo uso de esas cuestiones. Está además destacando que es un delito. Esas son las incoherencias de la gente antes y durante el poder. Esperemos que después que deje la presidencia de la República no esté rogándoles a ustedes un espacio para no desaparecer del mapa político ecuatoriano después de no haber movido un dedo respecto de este mal, al menos hasta el momento. Gracias, Mauricio, por atender la entrevista. Siempre un gusto, Fernando. Un abrazo para ti, un buen fin de semana y pues espero que el domingo todos votemos informados para al menos tratar de frenar el avance de este mal que tanto daño nos hace. Mauricio Alarcón, él es director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que nos ha acompañado, que nos ha entregado los resultados del barómetro de la corrupción.